Una palabra que cuando yo le estaba estudiando, a mí de verdad que me ministró muchísimo, muchísimo. Y Débora, como muchos saben, fue aquella mujer, aquella madre, como dice la Biblia, fue llamada a libertar su pueblo, fue llamada en un tiempo a libertar a Israel de una opresión que hacía 20 años. Pero antes de ella hacer esa acción, yo veo que aquí en su cántico de victoria es donde ella comienza a narrar todo lo que pasó. Y lo primero que ella hizo fue que se habló y dijo, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como una madre en Israel, dice la versión Reina Valera. Yo entonces me surgieron muchísimas preguntas y una de esas preguntas que me surgieron es que habían pasado 20 años de ese cautiverio. Hacía 20 años que el pueblo de Israel había caído en manos de un rey llamado Jazbín y de Sísara, el jefe del ejército de ese rey. Hacía 20 años que este pueblo estaba adaptado a la opresión. Hacía 20 años que este pueblo estaba adaptado a ser oprimido. Hacía 20 años que el pueblo de Israel se había acostumbrado a esta opresión. Y yo decía, en este pueblo durante estos 20 años, los jóvenes se hicieron hombres. En estos 20 años, los niños se hicieron jóvenes, adultos, hombres. Y en estos 20 años nacieron niños acostumbrados a la opresión, acostumbrado o adaptado a no estar en libertad. Y todas esas preguntas yo me las hacía y yo decía, pero si ella se levantó, si ella tuvo que hablarse a ella misma, hubo un pueblo que ya estaba acostumbrado y estaba adaptado a esa opresión. Pero dice que cuando ella vio que en las aldeas ya estaban abandonadas, ya estaban desoladas, el ejército opositor, el ejército de Sísara se estaba llevando a los líderes de esas tribus. Entonces dice la palabra que ella se levantó. ¿Sabes que Débora no vino de fuera? También yo vi esto. Débora, esta mujer, no vino de fuera. Esa mujer estaba en opresión también. Esa mujer había durado 20 años, también se había acostumbrado, también se había adaptado a esta opresión. Pero un día, ella decidió levantarse. No fue alguien que la levantó. Débora se habló a ella y dijo, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como una respuesta a Israel, me levanté como esa respuesta de la necesidad que había. El pueblo de Israel necesitaba un líder, necesitaba a alguien que lo cuidara así como una madre. El pueblo de Israel necesitaba a alguien que lo juzgara, que le enseñara o que le recordaba las leyes que ya ellos tenían. El pueblo de Israel necesitaba a alguien que le profetizara. El pueblo de Israel necesitaba a alguien que lo aconsejara también. Entonces ella se habló a ella misma y dice que se levantó. Se levantó como una madre en Israel. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que para yo entender el capítulo 4, tengo que estudiar el 5, donde ella comienza a describir cuál fue su hazaña. A veces yo muchas veces he escuchado de Débora simplemente lo que hizo en la historia de la liberación en su capítulo 4, de que era una gobernadora, de que estaba gobernando, de que pasó muchísimas cosas, pero nadie se va al fondo de que ella se tuvo que hablar a ella misma. Nadie o pocas personas a veces hablan de que
Ella creció ahí. Ella creció en medio de esa opresión. Ella creció con vecinos adaptados a esa opresión. Ya estaban acostumbrados. De hecho, las otras tribus también sabían que tenían ganado, que tenían bienes, pero tenían que guardárselo al ejército opositor, a Císara y a su ejército. Ya ellos estaban adaptados a que si tenían que producir, tenían que saber que la mayor parte no le pertenecía a ellos, sino que le pertenecía a alguien que lo gobernaba. Esto era lo que ellos estaban adaptados. ¿Y sabes qué llevó a Débora a levantarse, a hablarse a ella misma? Fue que comenzó a ver que su pueblo se estaba destruyendo. Débora, lo que la llevó a levantarse fue la necesidad que había en su pueblo, de que no había quien liderara, de que no había quien cogiera el mando. Y Dios entonces levanta a Débora. Ella sabía que estaba en opresión. Ella sabía que estaba bajo una presión. Ella lo sabía. Pero ahí fue donde se levantó. Aprendí de esta mujer que ella no esperó que las condiciones se dieran. Las condiciones no se iban a dar con Débora para que se levantara. Ella vio que no había nada a su favor y por eso se levantó. A veces nosotros estamos esperando que llegue una respuesta. A veces nosotros estamos esperando que lleguen de fuera para que eso se solucione. A veces la respuesta tú la tienes dentro de ti. A veces la respuesta está dentro. A veces la respuesta eres tú. Pero nosotros seguimos buscando fuera y las excusas. La excusa es que estamos cautivos. Estamos en opresión. Pero mientras al pueblo de Israel lo oprimían, entonces ella decidió levantarse. Entonces ella, la que vivió en medio de esa opresión, decidió levantarse. Ahí entonces Débora dice, espérate, yo tengo que hacer algo diferente. Ya yo sé que mis amigos están acostumbrados. De hecho, ya por 20 años estamos adaptados. Ya yo veo que la futura generación, los niños que están, solamente conocen la opresión, conocen la esclavitud. Yo tengo que hacer algo diferente. Eso fue lo que la motivó a ella. A esta mujer la motivó el que no había nada a su favor. Eso fue lo que la motivó a ella. En medio de esa adaptación, en medio de esta costumbre, entonces esta mujer se levanta. Esta mujer se levanta y me llamó tanto la atención esta palabrita de ella que dice, hasta que yo me levanté. Hasta cuando no pude levantarme, aún ahí me tuve que levantar. Yo no tenía fuerza, pero me tuve que levantar, decía ella. Ella se hablaba, porque no había nadie más en el pueblo que lo hiciera. El pueblo ya estaba acostumbrado. ¿Sabes qué? La adaptación y la costumbre de los cautivos, de los que estaban ahí, eso fue lo que ella dijo, hasta que me levanté. La cautividad le llegó al pueblo, le llegó su fin hasta que ella se levantó. La cautividad, la opresión del pueblo llegó hasta el momento que ella se levantó. ¿Sabes por qué? Porque cuando ella se levantó, entonces es que inicia la historia del capítulo 4. Donde comenzamos a describir entonces en la Biblia que dice, Jueces 4:4, dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de lápido. Débora gobernaba
Débora gobernaba, tuvo que hablarse a ella misma, ya yo le expliqué. Y para que gobernara en aquellos tiempos, también tuvo que decirle al tiempo que se acabó la opresión, que se acabó el tiempo del dolor, que se levantaba, que se acabó el tiempo del rencor, que ella se iba a levantar. Débora tuvo que hablarse a ella, vuelvo a decirte, tuvo que hablarse a ella misma y decir: Débora, levántate. Y el levantarse me habla aquí de pararse firme. El levantarse me habla aquí de pararme firme. El pararme firme es yo saber que a mí me van, miren, a mí me van a criticar, pero yo voy a estar firme. Yo voy a tener dolor, pero me voy a parar firme. Yo voy a tener rencor. Yo me levanto firme. Yo me paro firme. Yo dejo cosas que no me hacen levantar. Lo primero que Débora tuvo que hacer fue hablarse a ella misma. Fue decirse: no hay nadie que lo hiciera. ¿Sabes qué? Débora tuvo que, dice la palabra, que cuando entonces ella gobernaba, acostumbraba a sentarse bajo la palmera. La palmera, el mismo pueblo de Israel decía que era la palmera de Débora. Y la palmera representa profundidad, representa sabiduría. Ella sabía que se iba a levantar como una respuesta para Israel, pero antes de ella ser sabia aconsejando, tenía que buscarse ella sabiduría. Ella sabía que tenía que aconsejar, que tenía que juzgar sabiamente. Por eso era la palmera, por eso se menciona la palmera, por eso era debajo de una palmera. Antes que los hijos de Israel subían a ella, antes que ellos subían, ella buscaba conexión, porque eso es lo que representa la palmera, la conexión. Antes de ella llamar a alguien para levantarlo, se levantó ella. Déjame decirte que aquel que se levanta, que se pone en pie, aquellas personas que no encuentran quien lo levante, se levantan solo. Se levantan recordando lo que hicieron en días pasados, lo que hizo el Señor en días pasados. Se levantan recordando lo que hicieron los jueces anteriores. Así es como se inspira esta mujer a levantarse. Y luego viene esta mujer que se levanta a levantar a otro hombre. Me encuentro en el versículo 6, donde dice que ella manda a buscar a un hombre llamado Barak. Este hombre llamado Barak era el líder del ejército del pueblo de Israel. Este hombre, lo primero que ella hace cuando le dice: ven acá, ven, sube aquí a la palmera, lo primero que ella hace, que le dice, le hace una pregunta, le hace un recordatorio. Y dice la palabra que lo primero que ella hace es decirle: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo a 10,000 hombres? Esto es lo primero que ella hace con este hombre. Déjame decirte algo. Barak significa rayo, significa relámpago. Y el nombre de Débora significa abeja. Abeja, dulzura, abeja, que representa dulzura, representa labor, representa productividad, dulzura. Y yo decía, pero es que entre estos dos personajes hay algo que a mí no me cuadra. Porque si la abeja es quien se levanta, cuando caen al suelo, ¿quién suena maduro? ¿Quién es más fuerte? ¿Entre la abeja o el rayo? Entre el relámpago. Lo que pasa es que ella fue a levantar. Ella se levantó. Sí, una abeja en sabiduría. Ahí lo vemos como ella lo hacía con el pueblo de Israel. Pero dice que mandó a buscar a un hombre.
Y a este hombre ella lo único que hizo fue recordarle las promesas que Dios ya le había dicho a él. Ve, reúnete. Eso fue lo único que hizo. Había 20 años. La Biblia no me dice en qué tiempo fue que le vino esta profecía a Barat. El pueblo no me lo dice. La Biblia no lo dice. No lo especifica aquí. Pero ella solamente para levantar al otro, para levantar a Barat, lo único que hizo fue recordarle lo que Dios ya le había dicho. Levántate y ve. Este hombre lo que tenía era temor. Este hombre lo que no lo hacía ir a enfrentar a aquel ejército que era grande, era fuerte, era inmenso, era el temor. Lo cual esta mujer viene a recordarle la promesa que Dios ya le había dicho a él. El mandato que Dios ya le había dicho a Barat. Y ella viene, no solamente se levanta, sino que levanta a un hombre. ¿Tú sabes qué representa el levantar a un hombre? A uno solo. Yo decía, pero es que fue a un solo que levantó. Eso representó levantar a 10,000 hombres más. A 10,000 hombres más. Me dice la Biblia en el versículo 9 que Barat se levantó. Barat se levantó, pero le dijo algo. Y le dijo, si tú vas conmigo, yo iré y haré lo que el Señor ya me había mandado. Si tú vas conmigo. Lo cual ella pues le dice, está bien, yo iré. Está bien, yo estoy arriba igual que tú. Ya lo levantó. Está bien, yo voy a ir, Barat. Está bien, yo voy contigo. Pero ya no será en tus manos que Dios lo va a entregar. La victoria ya no te la va a dar, no la va a hacer por medio de tus manos, sino que la va a hacer por mano de una mujer. Y mientras nosotros leemos aquí podemos ver, o quizás ahí tú estudiándolo, dice el 8, que no sería por mano de hombre, sino por mano de mujer. El cual aquí se denota que podría ser ella. Pues no, porque Dios tenía algo más especial. Dice la palabra que Barat se levantó. Fue al monte Tabor. Fue allá y le avisaron a Sísara y él se levantó con su ejército. ¿Sabes qué? Aquí yo aprendí algo muy interesante acerca de Barat, acerca de este personaje, acerca de que así mismo como Barat, así mismo como él no veía nada, Dios le dijo, ve y hazlo. Él dijo, bueno, si tú me das una señal, yo lo voy a hacer. Muchas veces nosotros no tenemos, si Dios lo manda, nosotros lo tenemos que hacer. No tenemos que esperar que Dios nos dé más señal, si ya Él habló. Barat estaba esperando una señal. Ahí llegaron 20 años. Ahí le llegaron a Barat 20 años en nada. 20 años en temor. 20 años porque el ejército contrario era mayor. Déjame decirte que hasta que Barat no se levantó para el monte, mientras Barat no levantó a los 10,000 hombres, no llevó a los 10,000 hombres allá al monte a enfrentar a su enemigo, Dios no hizo nada. Dice la palabra que entonces cuando Barat se encuentra allá, cuando están en el campo de batalla, entonces Dios pone, dice la versión, la traducción viviente, dice que pone un espíritu de temor en Sísara, en su enemigo. Dice la Reina Valera, y quebrantó el espíritu de Sísara. Jehová Dios de los ejércitos. A veces tú tienes que hacer lo posible. Déjale a Dios lo imposible. De hecho, la Biblia me dice que ese hombre era fuerte. Este hombre, Sísara, era bien malo. Era malo y era fuerte en batalla. Lo único que Dios quería con Barat era que él se ponga en posición de batalla. Y así mismo nosotros tenemos gente. Así mismo nosotros nos encontramos con gente. Dios le está diciendo a mucha gente,
haz lo posible. Haz lo que tú tengas que hacer. Déjame a mí lo imposible. Lo imposible era el quebrantar el ejército de Sísara. Lo imposible era que tenían carro de batalla, carro de guerra. Dice carro blindado. Pero sabes que eso es lo imposible. Lo posible es que vayas a la guerra, que vayas a pelear. Muchas veces nosotros estamos estancados. No te voy a decir que 20 años. No. A veces son 2 años. A veces son 2 años que Dios hace rato te puso la palabra para que tú lo hagas. A veces son 2 años solamente. A veces son 2 meses. A veces son 5, 10 años, pero tú estás en lo mismo, esperando que Dios entregue al enemigo en tus manos. Pero tú no estás haciendo nada para eso. Haz lo posible. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Y déjale a Dios lo imposible. Déjale a Dios lo imposible. Muchas veces nosotros estamos estancados en la misma situación. Estamos esperando que venga un milagro del cielo, pero Dios nos está diciendo, es que necesito que tú marches. Es que necesito que tú marches. Es que se ve muy difícil. Se ve difícil. Déjame decirte que mientras Barak estaba del lado opuesto, el temor era que estaba en medio. Mientras Barak estaba parado, el temor era que estaba en medio. Y yo no sé si él veía que se le estaban llevando su ejército, se le estaban llevando sus hombres, así como Débora. A Débora eso fue lo que la inspiró a levantarse. Y a él, eso fue lo que lo inspiró a durar 20 años en lo mismo. 20 años en lo mismo. Tú te vas a encontrar con gente que va a tener exactamente la misma situación que tú. Tú te vas a encontrar con gente que van a pasar el mismo proceso que tú. Pero tú te vas a preguntar, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Y cuál es ese brillo que tiene esa persona? ¿Qué es lo que le pasa? No la veo igual que yo, no la veo, muchas veces diferente. Muchas veces que tú ves que están pasando lo mismo que tú y tú lo ves en batalla y tú en victoria. Otras veces que tú lo ves a ellos riendo, lo ves con un gozo, lo ves con un brillo, pasando lo mismo que tú y tú te preguntas, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo raro aquí. Hay algo como que no me cuadra a mí. Es del otro lado que está. A Barak la respuesta le estaba del otro lado del temor. Vino alguien y lo levantó. Él levantó 10,000. 10,000 hombres. Dice la Biblia, su versículo 15, capítulo 4 de Jueces. Y Jehová quebrantó el espíritu de Sísara. ¿Sabes qué? Se dice que a donde el Señor, donde Jehová mandó a que se reunieran, Él hizo que hubiera un torrente, que el río se desbordara. Eso fue lo que hizo Dios, lo imposible. Usó la naturaleza para la batalla. Y dice que en medio de ese torrente se hundieron los carros de batalla. Aquello que lo hacía fuerte a Sísara se le quebró. Aquello que lo hacía fuerte a él, aquello que lo hacía, aquello que lo motivaba a Sísara, aquello que motivaba a aquel enemigo, eran sus carros de batalla, de combate, que era lo mismo que inspiraba a Goliat. Era la armadura que inspiraba a Goliat, era su tamaño, pero Dios tenía algo más. David solamente fue con una esencia, fue con un corazón diferente y lo venció. Fue con Dios, fue en nombre del que él le servía. Esto fue lo único que también hizo Sísara. Dijo, está bien, Débora, está bien, yo iré contigo.
Ahora en el versículo 18 dice que Dios mete su mano. Dice la Biblia que entonces puso espíritu de temor en Sísara y él corre. Él corre. Él corre a donde la mujer específica que Dios tenía. Él corre a mano de Jael. Él corre a mano de donde versículos anteriores Dios dice: yo lo entregaré en manos. Lo entregaré en manos de una mujer. Ahí entonces el pueblo de Israel, el ejército, dice que le caen atrás. Dice que no quedó ni uno. Solo quedó Sísara. Solo quedó él y fue entregado en mano de una mujer. Fue entregado en mano de una mujer. Porque muchas veces no es hombre o mujer, no es eso. Había confusión antes con esto, pero Pablo dice que no es cultura, no es judío, no es romano, no es nada de eso. No es hombre o mujer. Dice que sobre toda carne, Dios usará toda carne para llevar la victoria. Toda carne, toda carne, toda carne. Y este escenario, esta historia que está aquí en el capítulo 4, es muy fácil de nosotros verlo ahí porque está sencillo. Estos 10,000 hombres se encontraron o se dividían en 2 tribus del pueblo de Israel, sabiendo que había muchas tribus en el pueblo de Israel, muchas tribus. Y yo me encontraba con esto y yo decía: wow, Dios, de verdad que nosotros nos encontramos con esto. La tribu, cuando ella levantó entonces a Sísara, comenzó a reunir el ejército. Y mientras ella estaba batallando, mientras ellos estaban al mando ese enfrentamiento, comenzó a llamar gente. El capítulo 4 no lo dice, pero el 5 sí. Dice la Biblia que ella comenzó a buscar, a levantar más gente. Ella comenzó a levantar otros líderes de tribus, otras tribus. Y unas de las tribus que ella solicitó para que vinieran en ayuda eran tribus de Israel que estaban colocadas en diferentes lugares en esa misma opresión. Una de esas tribus, dice la palabra, que fue la tribu de Rubén. La tribu de Rubén, el deseo de cuidar sus rebaños, dice la Biblia, desde el 17 al 23, el versículo del capítulo 5, dice: la tribu de Rubén le ganó más el deseo de cuidar sus rebaños que el deseo de salir a pelear. Sí, hubo grandes propósitos en su corazón. Así mismo dice la Biblia en el 16. Ellos tenían intención de ayudarle. Ellos tenían intención de levantarse. No fue solo a Barak que Débora levantó. Ella intentó levantar a otros también. Pero se encontró con este tipo de personas que tenían el deseo. Tenían el deseo de cuidar sus rebaños y tenían el deseo de ir a pelear, de ir a libertar su pueblo, de ir a libertarse. Pero le ganó más el deseo de quedarse cuidando sus rebaños. Le ganó más el deseo de estar acomodado. Le ganó más el deseo a ellos el cuidar lo que tenían que ir a pelear, que ir a salir al frente, que ir a hacer lo que Dios mandó. Este fue la tribu de Rubén. A otro grupo de gente
que ella solicitó para que le ayudaran, para que también se levantaran a su favor, fue la tribu de Dan. Esta tribu, en el 17, esta tribu ellos se quedaron cuidando sus intereses marítimos, dice la Biblia. Entendiendo intereses marítimos, sus naves, sus barcos. A ellos les interesó más quedarse cuidando sus intereses, sus bienes, lo que habían invertido, que ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer, que ir a salir al campo de batalla, que ir a pelear. Eso fue lo que más le ganó. Le ganó el cuidar sus intereses. Eso fue a la tribu de Dan. A la tribu de Aser, ellos se quedaron en las bahías. Se quedaron en las bahías. Y pues yo dándole color, ¿verdad? En la mente, yo decía, wow, fue que se acomodaron. Ella solicitó, quiso levantar a otro grupo de gente. Pero ese grupo de gente habitaron las bahías, se acomodaron en las bahías, se acomodaron donde estaban las mejores vistas, se acomodaron donde estaba todo cerca, donde todo se veía bonito, se acomodaron y no fueron a pelear. Y hubo otro grupo de personas que Débora también solicitó. Pero esta última tribu me llamó la atención porque aunque Débora lo está describiendo, ahí fue Dios que le dijo, déjamela a mí que yo te voy a decir qué voy a hacer con ella. Fueron las tribus de Meró. La tribu de Meroz, dice el versículo 23, maldecí a Merot, dijo el ángel de Jehová. Maldecí severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Esta tribu fueron maldecidos porque no vinieron en ayuda a Jehová. Esta tribu se cree que estas aldeas, se cree que por esta aldea fue que Sísara pasó y ellos no lo detuvieron. Se dice que esta aldea hizo convenio con el ejército de Sísara. Esta aldea se alió con Sísara para que la opresión fuera un poco menor. Esta aldea, el mismo Dios fue que la maldijo por unirse al enemigo. Esta aldea fue maldecida por ellos tener aliados, ser aliado del enemigo. Por esto fue esta aldea maldecida. A veces nosotros no tenemos que contar con gente. Ese tipo de gente nosotros a diario lo vemos. Hay gente que desea ayudarte, pero no más que su deseo de quedarse cuidando sus rebaños. Hay otros que desea ayudarte. Hay otros que quiere ayudarte, pero le afectan sus intereses. Eso es lo que nosotros vemos aquí. A veces nos vamos a encontrar con esas tribus, con el testimonio ya completado, pero el proceso es muy difícil. El proceso es muy difícil. Y yo decía, Señor, si tú pones esta palabra en mí, si tú pones esta palabra en mí, que yo le lleve a tus hijos, es porque hoy aquí llegaron dos tipos de gente, dos tipos de personas.
son aquellas que se van a levantar así como Débora. No espere que nadie te levante. No espere que nadie te levante. Mira, hay gente que Dios sabe que tiene la capacidad para levantarse solo. Ay, pero que no me buscaron, que no me ayudaron. Dios sabe que tú tienes la capacidad para ser como ella, para ser como Débora, que no esperó que nadie se levantara. A veces hay problemas que llegan a ti. Hay problemas de los cuales tú te enteras. ¿Sabes para qué? Para hacer esa respuesta. Para decir, espérate que esto no va a andar mucho. Ya. Dios me levanta a mí. Dios me levanta a mí. Eso es lo que Dios vino a decirle a un tipo de gente. A otros le vino a decir, levántate. Levántate. Barat, levántate. Déjame decirte algo. Barat tenía toda experiencia de campo. Barat tenía toda la experiencia, todos los requisitos. Hay gente tan específica que son usadas para levantar a otros. Hay gente tan específica que no se van a detener a ver, mira, pero es que él tiene más ministerio que yo. Pero ¿cómo yo lo voy a levantar? ¿Cómo le doy una palabra de aliento si él sabe más Biblia que yo? Dios no necesita eso. Dios no necesita que tú comiences a, no, Señor, pero que tú sabes, es que si Él te mandó, es por algo. Si Él te mandó a levantar a alguien, levántalo y ya. Débora sabía que él era el jefe del ejército. Y lo primero que hace es recordarle lo que Dios ya le había dicho. Lo que Débora hizo fue recordarle. ¿Sabes por qué? Porque me llamó la atención que ella introduce con una pregunta. Introduce con una pregunta. Muchas veces tú te vas a encontrar ese tipo de gente. Pero no es para que comience a decir, míralo, y di que el rayo. Porque Débora pudo decirlo, el más fuerte que yo, y míralo. Ay, Dios mío, yo la abeja. Y mira, di que levantando al rayo, al fuerte, al relámpago, al que no necesita mucha cosa, al que reúne todos los requisitos. Entonces aquí hay gente, que Dios me dijo que son para levantar a otros. Sí, hay unos que dicen, no, yo estoy arriba, yo estoy levantada, yo no necesito eso. Eso que la pastora dijo no es para mí. Yo estoy arriba, yo estoy levantada. Lo que pasa es que Dios también quiere que tú levantes otros. A través de Barat se levantaron 10,000. De hecho, en el cántico lo dice, que ella no solamente fue a levantar a Barat, sino que ya la veían enfrente del ejército a ella. Entonces, esos hombres que se levantaron sabían que era por ella. Pero este escenario aquí muchas veces nosotros lo tomamos para decir, ay no, porque la mujer estaba al frente de la batalla y eran los hombres, pero ella diría, no es eso. No es eso. Dios lo hace con el hombre como con la mujer. Dios lo hace. ¿Sabe qué? Es tiempo de nosotros levantarnos, porque muchas veces no es del suelo. Sí, es verdad, hay gente que se está lamentando por un error que ya Dios hace rato que le perdonó. Dios hace rato que le perdonó y le está diciendo, levántate, pero ellos siguen recordando y siguen diciendo, no, es que ya yo me quedé aquí. Ya estoy frustrado aquí, ya me quedé aquí. Ya ofendí a Dios y ya Él no recibe más nada de mí. Y Dios diciendo, levántate, tienes llamado divino, levántate. Tienes algo de mí, levántate. Eso es lo que Dios le dice a muchos. Levántate otra vez, levántate para que puedas levantar. Muchas veces el don que tú tienes, cuando te levantes, tú verás cómo va a levantar a otros. Pero a veces tenemos el temor de que no lo vamos a hacer bien, de que vamos a fracasar. Es que
Hay uno que dice que irá contigo. Hay uno que dice que irá contigo todos los días. A veces nosotros tenemos que creerla. A veces tenemos nosotros que creer eso. Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Débora eso lo sabía. Déjame decirte algo. Si Débora se detiene a ver quiénes no van con ella, no llega al 5. No llega al 5. Dios está buscando gente conforme, que le rindan su corazón a Él. Dios está buscando gente que digan yo iré. Yo iré. Sí, aparecen muchas personas que nos inspiran. Eso es bueno. Son muchas gente que nos inspiran, pero otras veces el llamado que tú tienes dentro es lo que te va a inspirar. Otras veces lo que Dios te dijo a ti es lo que te va a inspirar. De tiempo en tiempo, estos jueces Dios los levantaba porque no había nadie. No había nadie que se levantara. De hecho, dice la Biblia que en el tiempo que Débora se levantó, era cuando estaban eligiendo dioses paganos. Era cuando estaban eligiendo dioses paganos. Entonces no había, no nada a su favor. No habían gente tampoco que rindiera su corazón a Dios, porque se habían olvidado de Él. Se habían olvidado de Él. Así es que yo solo vine a recordarte dos cosas. Vine a recordarte que tú te tienes que levantar y que tienes que levantar a otro. Muchas veces no es del suelo que tú te vas a levantar. Muchas veces es de la silla que te tienes que levantar. Tienes que levantarte de tu silla. ¿Qué representa la silla? La silla representa comodidad. La silla representa comodidad. Y dos cosas que te puedo decir de la silla. La primera es que hubo un hombre en la Biblia que se adaptó a la silla. Tenía un llamado, tenía un ministerio, tenía un linaje, pero se acomodó a la silla. Se le olvidó cómo ir a buscar la leña todos los días. Se le olvidó. Yo te estoy hablando del sacerdote Elí. Elí, la primera, cuando Ana está clamando por un hijo, donde primero dice que el sacerdote Elí le estaba mirando desde su silla. Él le estaba mirando desde su silla, pensando que lo que estaba era ebria. Más adelante, mucho más adelante, ya Samuel crecido, ya Samuel en el templo con él. Dice la Biblia que se adaptó tanto a la silla que cada vez que lo iban a buscar para algo, estaba sentado en la silla. De hecho, se consumió tanto que en ese tiempo, la presencia de Dios no estaba. La presencia de Dios estaba eventualmente, por misericordia. Pero este hombre se adaptó tanto a la silla, se acomodó tanto a esta silla, que dice la palabra, dice la Biblia, que cuando cayó, se dio con esa misma silla. Cuando cayó muerto, se dio con la silla, se desnucó. ¿Sabe cómo murió este hombre? Obeso, pesado. Se acomodó a la silla. Se acomodó a la silla. Muchas veces tú y yo tenemos que levantarnos de la silla. Ay, Dios mío, muchas veces tú y yo tenemos que levantarnos de la silla. Vamos a dejar lo que no está a nuestro favor y vamos mejor a prestar atención a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para este tiempo. Este tiempo, de verdad que estamos en los tiempos finales. Este tiempo son unos de los tiempos más difíciles que estamos viviendo. Este tiempo es para tú decir, para tú escudriñarte y decir si verdaderamente tienes que levantarte o no.
vamos a dejar de adaptarnos. Vamos a dejar de acostumbrarnos. Vamos a dejar de acomodarnos, de quedarnos ahí en lo mismo. Este pueblo de Israel se acomodó por 20 años, así es que tú y yo tenemos ese ejemplo de no acomodarnos. Tú y yo tenemos el ejemplo de no ser como esas tribus. Tú y yo tenemos el ejemplo de Débora y tenemos el ejemplo de Barak. Así es que de una de estos dos personajes, hoy yo quiero que tú te lleves y lo analices más detenidamente. Más detenidamente si verdaderamente tú portas algo de Dios. Cuando hablamos de llamado, hay una serie de cosas que tú tienes que identificar, pero algo genuino es que tú lo sientes. Es que tú dices, yo nací para algo, tengo algo de parte del Señor. Eso es, tengo algo, yo no sé lo que es, pero tengo algo de parte de Dios. Esta mujer tenía llamado divino, tenía especificaciones, tenía un mensaje para alguien. Se levantó como respuesta. Así es que como tú te vas a levantar, ¿cómo? Dios quiere que tú te levantes donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú veas alguna necesidad, donde tú veas que falte alguna respuesta, ahí es donde Dios te quiere. Ahí es donde Dios te quiere. Así es que, iglesia, yo quiero que tú te pongas de pie ahora. Mientras tú meditas en que tienes que levantarte, y si ya estás levantado, ¿en qué vas a hacer para hacer respuesta de Dios? ¿En qué vas a hacer para hacer esa respuesta de Dios? A Débora fue para libertar a un pueblo. ¿Para qué tú te vas a levantar? ¿Para qué te vas a levantar? Porque queremos levantarnos. Débora se levantó y no fue para figurear. Débora se levantó y no fue para ser común, para hacer lo mismo de otros. Ella no se levantó para irse a otro lugar donde no había cautividad. Ella no se levantó para perder el tiempo, no se levantó. Ella se levantó como una respuesta. Ella se levantó, dice la Biblia, me levanté como una madre en Israel, me levanté. ¿Cómo tú te vas a levantar hoy? Esa es la pregunta que yo te vengo a hacer. ¿Cómo te vas a levantar? ¿Cómo te vas a levantar? La fuerza tuya ya está dentro de ti. La fuerza tuya ya está dentro de ti. El primer paso ya tú lo hiciste. Fue reconocer que todo viene de Él. Fue volver a Él. Ahora, ¿cómo te vas a levantar tú? Aleluya, Padre. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Señor, aquí está tu pueblo.